Hola, buenas tardes. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. Si no, me van comentando. Vamos a trabajar hoy día la temática de alfabetización y la pregunta sobre la que yo trabajé, que es ahí un poco como una paradoja, es cómo se aprende cuando no se aprende, ¿no? Porque cuando tenemos un estudiante que no se puede alfabetizar o que no puede adquirir determinado conocimiento por los medios tradicionales, lo que nos preguntamos es cómo aprende él, digamos. Y generalmente terminamos cayendo, digamos, en una serie de déficits que realmente son significativos, digamos, en el aprendizaje, como es la memoria, la atención, y en este caso cuando hablamos de alfabetización, la conciencia fonológica, pero que no nos va a abrir las puertas, digamos, para lograr la alfabetización, porque pensar en lo que le falta no nos ayuda a saber cuáles son las vías que tienes afianzadas. En esto quiero dejar claro cuál es la postura desde la que yo trabajo, que es constructivista y cognitivista, y con un enfoque psicosocial. Esto quiere decir que yo concibo el sujeto como el ser humano, digamos, como un ser bio, psico, sociocultural, ¿sí? Entonces hay aspectos bios, como son la atención, la memoria, la conciencia fonológica, en este caso, como había dicho, y de acuerdo al tipo de contenido o aprendizaje que estemos buscando que sea propio el sujeto, van a entrar distintas cuestiones bio. Después hay cuestiones psicológicas, digamos, que tiene que ver con aquel enfoque que nos da el psicoanálisis, que nos permite entender cómo el niño se maneja frente a la tolerancia a la frustración, porque aprender es frustrarse y es poder tolerar esa frustración para poder seguir intentando mientras logro los resultados que estoy buscando, y una serie de aspectos psicológicos que también tendremos que tener en cuenta. Y finalmente vamos a tener los aspectos socioculturales, ¿sí? En lo sociocultural se van a insertar todas esas prácticas que nosotros tenemos, tanto didácticas como las prácticas de crianza, y toda esta mirada que nosotros tengamos sobre el sujeto y cómo aprende un sujeto. Entonces la charla de hoy, digamos, va a tratar de integrar todos esos aspectos que están dentro del marco teórico que yo trabajo y intentar dar algunos puntapiés para que empecemos a pensar el proceso de alfabetización. Supongo que van a ser entre 4 o 5 clases para que podamos delinear bien todo el proceso, y hoy nos vamos a enfocar un poco en esta pregunta, digamos, que tiene que ver con eso, cómo se aprende cuando no se aprende. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es estas tres funciones fundamentales cuando nosotros empezamos a alfabetizar a alguien, digamos, la memoria, la atención y la conciencia fonológica. Nos vamos a centrar en eso y cómo lo vamos a trabajar nosotros para que, teniendo estas funciones que están disminuidas, no apoyarnos del todo en ellas, sino tratar de tener un camino paralelo para ir construyéndolas, ¿sí? Porque sabemos que el cerebro se desarrolla y que si bien tenemos déficit, tenemos también la potencialidad de seguir desarrollando estructuras cognitivas mientras que haya un cerebro sano, digamos. Entonces, lo primero que yo quería mencionar es el déficit en la memoria, ¿sí? Cuando yo tengo déficit en la memoria y quiero alfabetizar por métodos, digamos, que son analíticos o que se afianzan fuertemente en la memoria, por ejemplo, el silábico, ¿sí? Yo necesito memorizar una serie de sílabas, ¿sí? Mame, mi, momu, y se memoriza la serie sin tener ningún anclaje significativo. Esto es puramente memoria. ¿Y qué pasa en los sujetos que tienen discapacidad y su memoria es limitada? Que el cerebro es un órgano económico. Entonces, trata de potencializar o utilizar de la mejor manera posible esos recursos que tiene. Si sus recursos son limitados en cuanto a memoria, eso que yo le estoy enseñando rápidamente lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque va a haber cosas más importantes que recordar para lo que sea importante para el niño, digamos, puede ser, digamos, recordar el cumple, recordar que tenía que lavarse los dientes, o cualquier otra cosa, cualquier otro conocimiento que ingrese, que para él sea más significativo, va a reemplazar esto. Y esto nos pasa a todos los seres humanos, no les pasa solamente a los niños con discapacidad. Digamos, nosotros hemos aprendido un montón de cosas de memoria, ¿sí? Que las hemos olvidado con el tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro no las necesitaba. Yo en algún momento de mi secundaria me sabía todos los ríos de Europa, solamente para esa evaluación. Después, como mi cerebro no las necesita, se reconstituye la neurona y trata de incorporar nueva información que sí sea significativa para mi supervivencia.
Entonces esto en los sujetos con discapacidad se empezó a entender que tenían como una viscosidad de pensamiento, que era una característica común de los sujetos con discapacidad, la viscosidad de pensamiento, que es esto que uno le enseña algo, lo memoriza y al tiempo se vuelve, ¿sí? Lo que yo descubrí después de muchos años de trabajar con sujetos que presentan este tipo de déficit es que la viscosidad no es una característica del pensamiento de los sujetos con discapacidad, sino que es esto, digamos, cuando yo introduzco un contenido solamente por memorizarlo, sin generar anclajes significativos entre lo que él sabía y lo que yo quería que él incorporara, lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque esa memoria es poca y la necesita para otras cosas que no es todavía leer, digamos. Y entonces ese conocimiento de memoria lo vamos a terminar perdiendo y es tiempo perdido y es estructura cognitiva no lograda. En cambio, si yo tengo una metodología de trabajo en donde yo tengo en cuenta lo que él sabe y veo lo que yo le quiero enseñar y lo ajusto a la medida justa para que esto enganche y se genere un anclaje firme, una conexión significativa, esto es el aprendizaje significativo que decía Ausubel, ese aprendizaje va a perdurar en el tiempo y se va a convertir en algo que me va a servir para construir otros aprendizajes. Por ejemplo, pongamos un ejemplo en alfabetización. Si yo logro que él memorice la palabra mano, ¿sí? Y yo parto de una imagen, porque él tiene la imagen de una mano, ¿sí? Y después tiene, si tiene lenguaje oral o lenguaje comprensivo mínimamente, el nombre de la palabra mano de forma oral, ¿sí? Entonces tiene estos dos elementos de anclaje, algo que está en su área auditiva y algo que está en su área visual. Entonces yo parto de ese lugar, ¿sí? Le muestro una imagen con la palabra mano y le pongo la escritura y le pregunto qué dice ahí. Por asociación directa el chico va a decir que dice mano y esto es una lectura global y él se está basando en su conocimiento previo para resignificarlo en el campo de los símbolos de la lectoescritura, ¿sí? Entonces así yo ya logro un anclaje porque él ya tenía ese conocimiento. Yo solamente le estoy agregando el dato nuevo que es por ahora para el niño es solamente un dibujo la palabra, digamos, él va a lograr identificar algunas cuestiones ahí de acuerdo a sus conocimientos previos. Hay chicos que pueden identificar alguna vocal si la conocen, hay algunos que alguna consonante. Generalmente ellos lo que más se fijan son en las vocales y en la letra inicial. Más adelante se van a fijar, digamos, en la letra final y en las letras que lo componen internamente, ¿sí? Pero eso se va dando a medida que progresa su capacidad de análisis. En un primer momento es una lectura global y tiende a fijarse en algunos diferenciadores. A mí lo que más me interesa es incorporar este referente. ¿Por qué? Porque yo sé que cuento con una memoria limitada. Entonces, mi objetivo fundamental es incorporar datos. ¿Por qué? Porque al tiempo que yo incorporo datos, esa memoria se expande, va generando nuevas conexiones, digamos. Se va ampliando, se va esforzando, digamos, y ese cerebro se va ejercitando de una manera mucho más potente que si yo tiendo a simplificar los datos. Si yo tiendo a simplificar datos, como decíamos, volvemos a lo mismo, el cerebro es un órgano económico. Lo que no usa lo va a descartar, ¿sí? Entonces, si el cerebro tiene muchas neuronas sin usar, las descarta, ¿sí? Porque las tiene sin usar. Porque también tiene la capacidad de hacer migrar neuronas de otro lado y de generar neuronas nuevas frente a un esfuerzo cognitivo. Pero mientras que no las necesite, las va a desechar. Así es que a lo largo de la infancia, digamos, el cerebro pasa por varios estadios en donde desecha neuronas. La primera muerte grande de neuronas es después de los 2 años. Por eso la importancia de que los niños desarrollen lenguaje antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos nacemos, nuestras neuronas están como estrellas desconectadas y se empiezan a conectar a partir de estas asociaciones que nosotros generamos con el conocimiento. Entonces yo le digo, esto es una manzana, él la trae de su área visual, tiene la parte auditiva que se está estimulando con la palabra manzana y después tiene toda la experiencia táctil y sensitiva que se da alrededor de esa manzana, ¿sí? Esto genera ya una conexión para la palabra manzana. Entonces, cuando yo pienso en una manzana, pienso en todas las características que tiene esa manzana y va a lograr armar un concepto de manzana, ¿sí? Esto hace que el cerebro se conecte de tal forma que a los 2 años, los niños que han logrado leer lenguaje, digamos, y que han desarrollado este aparato cognitivo, se los ve como cabezones, digamos, generalmente, porque el cerebro es mucho más grande que su cuerpito, digamos, ¿sí? Porque es el trabajo más grande de que va a hacer el ser humano en estos 2 primeros años de vida, ¿sí? Entonces es fundamental estimular el desarrollo del lenguaje antes de los 2 años para que cuando venga esa
muerte natural de neuronas que se va a dar sí o sí a los 2 años, alrededor de los 2 años, para desechar todo lo que no logró conectarse, no tengamos ya ahí un primer déficit. Y luego va a haber otra muerte grande de neuronas a los 6 años, digamos. Entonces va perdiendo capacidad a medida que pasan los años. Entonces, mientras yo más demore, digamos, en alfabetizar un sujeto, más su cerebro va a ir eliminando neuronas. O mientras más simple sea la actividad que yo le estoy presentando, por ejemplo, yo le estoy presentando una actividad que es solo memoria, y no estoy logrando que incorpore esos datos, porque en realidad yo se los incorporo y de acá a 2 semanas ya se los olvido, y entonces vuelvo a empezar de nuevo. Entonces ese cerebro, digamos, no se va desarrollando con conexiones firmes que me sirvan a mí para luego ir incorporando más conocimiento y así ir superando, digamos, estos primeros déficits que se dieron en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es trabajar sobre esa memoria, ¿sí? Porque evidentemente nosotros vamos a necesitar memoria para lograr incorporar todo el alfabeto, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en pequeñas dosis, así como nosotros cuando, por ejemplo, yo siempre digo en mis capacitaciones, cuando yo tengo un bebé, yo no le puedo dar carne, digamos, porque sus dientes no están preparados, no los tiene, digamos, para digerir ese alimento. Yo le tendré que dar líquidos o papillas, digamos, de acuerdo a la edad de ese bebé y de la capacidad que él tenga de digerir eso que está para como alimento, ¿sí? En el cerebro es lo mismo, digamos, yo no le puedo dar algo de una complejidad que el sujeto no tiene la estructura cognitiva para asimilarla. Tiene que ser dentro de las posibilidades de esa estructura cognitiva. Entonces, si yo sé que él tiene el conocimiento de un repertorio de palabras, tengo que empezar por ese repertorio, ¿sí? En los casos de los niños que tienen autismo, generalmente uno adapta, si es un autismo muy restringido a un tema, uno puede adaptar todo el repertorio semántico a ese interés, digamos, porque ya tenemos anclajes sólidos. Entonces, lo más importante cuando yo me acerco a querer estimular esa memoria y a alfabetizar al mismo tiempo que el estímulo, es detectar estos datos significativos, digamos, que él ya tiene como anclaje previo. Entonces, una vez que yo instalé un dato, supongamos que instalé la palabra mano, ¿sí? ¿Cómo voy a ir generando las nuevas palabras? Por asociación de este primer referente. Digamos, yo no uso el abecedario como referente, sino uso estos primeros referentes que yo creo o que introduzco para que a partir de ahí yo pueda hacer la mayor cantidad de asociaciones posibles. Por ejemplo, la palabra mano yo la puedo asociar con una palabra que contenga la ma o que contenga la no, ¿sí? Entonces cuando yo se la dicto al niño, no le incorporo 2 sílabas nuevas, le incorporo solamente una, la que me falta. Si yo tomé, por ejemplo, una palabra que tiene ma, entonces por ejemplo cama, yo le voy a decir, bueno, cama empieza con K, que esta es la nueva, y después le voy a decir, y termina con ma, ¿sí? Como mano. Y entonces así yo voy logrando que utilice lo que él ya sabe para completar esta palabra que no es totalmente nueva, ¿sí? Es una parte. Y después seguiré con, por ejemplo, cámara, ¿sí? Que incorpora la palabra cama y le agrega la sílaba ra, ¿sí? No sé si hasta ahí se va entendiendo cómo nosotros al tener recursos cognitivos limitados, los potenciamos, nos ajustamos a esas posibilidades y lo que hacemos es el ajuste didáctico para acercarnos a esas posibilidades, ¿sí? Y después va a venir la diferenciación, digamos, porque yo no solamente tengo que generar asociaciones, tengo que también lograr que se diferencie, porque siempre voy a estar partiendo de un referente. Por ejemplo, cuando yo digo la manzana no es una banana, entonces yo ahí tengo una diferenciación, pero las dos son frutas, ¿sí? Entonces lo mismo hago cuando voy trabajando en esta etapa, si estoy en las 3 letras, bueno, con otra palabra de 3 letras, ¿sí? Y si estoy en las 4 letras, será la diferenciación con otra palabra de 4 letras, ¿sí? Por ejemplo, yo a mano la puedo diferenciar de pera, ¿sí? Pera no tiene ninguna de las letras que tiene mano, ¿sí? Y a medida que las palabras más se parezcan, ¿sí? Lo que yo voy a estar logrando es que el sujeto empiece a utilizar su capacidad de análisis, ¿sí? Ahí la atención que está relacionada con la capacidad de analizar y organizar datos va a empezar a trabajar, ¿sí?
Por eso nosotros arrancamos por una memoria intentando crear estos primeros referentes para después empezar a desarrollar lo que sería la atención. Y vamos como por partes, digamos, estimulando ese cerebro. Si yo pusiera muchas cosas a estimular al mismo tiempo y no fraccionara de esta forma que metodológicamente yo voy fraccionando el conocimiento, esto que es el sistema lectoescrito tiene múltiples variables, forzaría demasiado el cerebro y lo que haría es fatigarlo y el chico se desmotivaría porque no logra, digamos, apropiarse de nada o de muy poco. Entonces termina siendo una tarea muy frustrante el alfabetizarse y al tiempo ya no hay forma de motivarlo para que se interese por la tarea, ¿sí? Si nosotros vamos logrando que él vaya haciendo estos aciertos, que vaya pudiendo con las actividades que nosotros le damos, bueno, eso sirve de motivación y de combustible para seguir intentando y esforzarse, y ese esfuerzo vale la pena. Ninguno de nosotros haría algo sin conseguir ningún objetivo, digamos. Cuando nosotros vamos viendo que no logramos, llega un momento que ya no lo queremos intentar más, digamos. Esto lo mismo pasa con la alfabetización. Por eso yo digo de ser muy cuidadosos y de empezar, digamos, delineando este repertorio semántico, que puede ser el que ustedes encuentran en el manual del método global o en las tarjetas que yo les dejé gratuitas en el link de la bio, o algo que ustedes crean, digamos, de acuerdo al contexto donde ustedes se desenvuelven o al repertorio semántico con el chico que están trabajando. Entonces, básicamente, eso sería la memoria. No sé si hasta ahí quedó claro. Vamos con la otra competencia, que sería la atención, como dije. Una vez que yo logré ciertos referentes, he trabajado la memoria, esa memoria se empieza a ejercitar, el chico tiene más facilidad para incorporar datos. Yo empiezo a trabajar con las diferenciaciones, digamos, que es incorporar estas palabras que no tienen nada que ver, digamos. Generalmente uno introduce una con M, una con P, una con L y una con S para arrancar como cosas bien diferentes y tratar de que sean bien diferentes. Y después va tratando de lograr ciertas similitudes dentro del grupo de las M's y dentro del grupo de las P y entre sí misma, digamos. Como yo decía, por ejemplo, cama, ¿sí? Va a tener similitudes con mano, ¿sí? Comparte una ma, pero en distinta posición, ¿sí? Y así voy a ir intentando generar las asociaciones y las diferenciaciones, pero siempre partiendo de la menor complejidad a la mayor complejidad. ¿Cuál es la mayor complejidad? Cuando el chico se encuentra con palabras que se parecen mucho, porque cuando se parecen mucho, él tiene que analizar todos los símbolos, digamos, no le va a alcanzar con analizar solamente, no sé, la primera letra o la última letra, ¿sí? Va a tener que empezar a analizar los símbolos que están en el medio. Por ejemplo, el caso más complejo que nosotros vamos a presentar es, por ejemplo, mano con mono, un ejemplo así. ¿Por qué? Porque hay una sola letra que las diferencia, ¿sí? O palo con pato, ahí hay una sola consonante que las diferencia. Y es necesario introducir estas palabras bien parecidas para ejercitar justamente lo que es la atención, ¿sí? La capacidad de análisis. Otra cuestión que nosotros vamos a tener presente para no forzar la atención más de lo que nuestro estudiante puede es el tiempo, ¿sí? Todos los estudiantes tienen un tiempo máximo donde se empiezan a fatigar, donde pueden analizar datos, pero puede variar de entre 10 minutos. Mientras menos lenguaje tengan, más difícil va a ser para ellos sostener la atención. El lenguaje desarrolla mucho la capacidad de análisis. Entonces, puede ir desde 15 minutos, ¿sí?, en adelante, hasta media hora. Generalmente las sesiones duran 45 minutos y eso es lo máximo que nosotros trabajamos. Entonces necesitamos llegar a ese tiempo como máximo de trabajo. Si estamos trabajando en el colegio, será la hora, digamos, de clase, el máximo tiempo que nosotros necesitamos alcanzar para que el alumno se mantenga, digamos, con una buena atención todo el periodo de la hora y no se fatigue antes y pierda datos o no preste atención a las consignas o no logre resolver las últimas actividades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder, en este sentido de la metodología que decíamos, de ir ajustándonos a las posibilidades del paciente, a esas estructuras cognitivas o esas herramientas cognitivas con las que cuenta? Disminuir los tiempos, ¿sí? Es la primera variable, o sea, nosotros medimos el tiempo de trabajo útil, nos damos cuenta que ya no es útil cuando él empieza a cometer errores, ¿sí? En algo que sabía o que vemos que venía como afianzado, empieza a cometer errores, ya ahí podríamos empezar a inferir que lo que hay es fatiga, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, además de eso, del tiempo, y de ir regulando la complejidad de las palabras, es justamente esto. Las palabras que sean más fáciles de diferenciar, las vamos a dejar para el final. Y las donde él tenga que usar mayor atención, mayor capacidad de análisis, las vamos a introducir en el principio. Entonces, si yo estoy introduciendo una palabra nueva, la hago siempre en los primeros minutos de la sesión. Después utilizo los últimos minutos para ir repasando las últimas palabras que no tienen que ver tanto, digamos, con forzar esa atención, digamos que o ya se las sabe o son muy fáciles de diferenciar, ¿sí? Y por último nos vamos a ir a la conciencia fonológica, ¿sí? La conciencia fonológica tiene que ver un poco con lo que nosotros hemos estado trabajando porque incluye una serie de funciones cognitivas, ¿sí? Cuando yo hago la conciencia de un sonido, primero que tengo que hacer una relación grafema-fonema, ahí tiene que estar afianzada, digamos, por memoria y por la capacidad de análisis, digamos, qué fonemas corresponden con qué grafemas, digamos. Entonces, todas estas funciones cognitivas que veníamos trabajando primeramente son las que nos van a servir para la conciencia fonológica. Y después hay una cuestión de lógica, digamos, de esquema, digamos, que se va a ir repitiendo, ¿sí? Y que acá nos va a ayudar la conciencia fonológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, combino las 5 vocales con la M, ¿sí? Marco un sonido M y digo con la A, ma, con la E, me, ¿sí? Y voy haciendo toda la serie, estoy usando la conciencia fonológica. Y si yo la afianzo bien, cuando yo introduzco nuevos sonidos, como por ejemplo puedo introducir la T, digamos, dentro de la segunda etapa, ¿sí? Es más fácil que yo le haga el sonido inicial y después él solito se dé cuenta cómo se va a ir dando la combinación con las diferentes vocales, ¿sí? Pero acá tiene que haber habido memoria y capacidad de asociar y diferenciar ya trabajadas, ¿sí? Entonces, básicamente, la conciencia fonológica es integrar varias funciones. Por eso, cuando nosotros tenemos un niño que tiene déficit, digamos, y queremos arrancar por métodos que son analíticos o como el silábico, como el alfabético, por eso nos encontramos con tantas dificultades para ingresar en el sistema o con periodos de detenimiento, en donde, por ejemplo, uno de los casos muy comunes es que los chicos avanzan hasta la etapa silábica y ahí se quedan estancados. Y de ahí no hay forma de moverlos, digamos, al alfabético. Ahí quedó estancado en la sílaba y con una sílaba bien rígida de donde está la M y la A. ¿Y esto por qué se da? Porque fuimos por memoria y entonces en algún momento esa memoria llegó a su tope, digamos. Y cuando llegó a su tope dejó de incorporar datos nuevos, ¿sí? Entonces nosotros tomamos esos datos que obviamente que nos son útiles para seguir ampliando el repertorio y volvemos a trabajar con los mismos presupuestos que hemos dicho anteriormente, tratando de que esos datos que él tiene nos sirva para escribir palabras nuevas, ¿sí? Tratar de trabajar de nuevo, digamos, reforzando lo que es la memoria y la atención, incorporando vocabulario, y en los tiempos de atención desde la menor complejidad a la mayor complejidad. Y también si ya puede armar palabras, obviamente empezar a armar como frases cortitas como el pato, mi pato, tu pato, digamos que nos permita ir incorporando nuevas sílabas y lentamente nos vamos a ir hacia lo alfabético. En esa etapa nosotros cuando nos podemos ir a lo alfabético, lo que nosotros podemos utilizar son algunas cosas como por ejemplo si nosotros queremos que él lea martes, ¿sí? Y venimos de una etapa bien silábica, digamos, en donde él solamente lee esto, nosotros lo que podemos hacer es ubicarle saltitos para que se dé cuenta cómo van las sílabas. Porque si no va a intentar juntar estas solas dos y esta no, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ha creado una estructura bien rígida que le dice que es consonante más vocal, ¿sí? Y esta va a ser la que nosotros le estamos presentando, otro tipo de estructura donde hay consonante más vocal más consonante. Cuando yo digo que lo voy llevando hacia la complejidad, esto implica también que el chico va haciendo abstracciones de las regularidades del sistema. No sé si se ve ahí. Y eso quiere decir, porque al final lo que él va a tener que abstraer es eso. Nosotros partimos de una imagen, que nos vamos a un referente, pero que él tiene que extraer, digamos, la estructura básica para poder trabajar. O sea que el progreso del pensamiento va desde lo simbólico,
¿sí? Desde la imagen hacia lo simbólico y recién a la abstracción de eso que estoy planteando dentro de lo simbólico. Entonces, por ejemplo, la palabra mano. La imagen es la mano, ¿sí? Cuando yo me voy al plano representativo o simbólico, digamos, ya estoy en escribir la palabra mano, ¿sí? Y después tengo que generar esta estructura sólida, digamos, de consonante más vocal. Consonante más vocal va a ser esto, mame, mi, mu, pape, pipo, pu. Y el chico, una vez que entendió la estructura lógica, la va a poder repetir, ¿sí? Por eso nosotros vamos por distintos tipos de estructuras. Primero vamos por esta estructura lógica vocal, consonante más vocal, y dejamos para más adelante, en la etapa de las 5 letras, que le llamo yo, las que son invertidas, por ejemplo, donde va a haber vocal y consonante. Por ejemplo, árbol, ¿sí? Y acá es plantearnos por qué árbol no podría ser un referente como suele haber en los abecedarios, ¿sí? Porque árbol, cuando yo la descompongo en 2 sílabas, es muy poco probable que yo pueda encontrar nuevas palabras que sean similares a árbol, digamos, que contengan ar y contengan bol. Es mucho más limitado que las que tiene mano. Mano es más fácil encontrar la sílaba ma y la sílaba no. Entonces esos referentes que yo estoy tomando en este repertorio que quiero trabajar inicial, porque tengo recursos cognitivos limitados, entonces tengo que elegir y seleccionar muy bien cuáles van a ser esos referentes, porque no voy a poder incorporar todo lo que a mí me gustaría, sino que tengo que ver cuál es la potencialidad para que eso se reutilice en otras cadenas asociativas, ¿sí? La palabra árbol, por ejemplo, no me va a servir, lo mismo que avión, que también suele estar, digamos, en los abecedarios como un referente para la A, ¿sí? La A queda sola y después tenemos una sílaba que es bión, que tiene 4 letras y que pertenece a otra estructura totalmente diferente, ¿sí? Entonces acá el chico tiene que analizar 2 cosas diferentes, una sílaba que tiene A y otra que tiene un montón de letras y que después no le va a servir si las afianza, digamos, para escribir otra cosa más que algo que tenga A, digamos, y que la pueda identificar a la A, ¿sí? En cambio, cuando yo a la A le incorporo de forma significativa dentro de las sílabas, y por eso nosotros las marcamos con color, digamos, en las palabras, es más fácil que el niño se dé cuenta cómo funcionan estas vocales, ¿sí? Dentro de una palabra. Bueno, y hasta ahí yo creo que podríamos ir lo que sería en el día de hoy, la primera clase. No sé si les va quedando alguna duda, si alguien quería consultar algo. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces lo que vamos a hacer para cerrar es un poco reflexionar sobre por qué este modelo de esta manera, ¿sí? Cuando la educación empieza a encontrar niños que no aprenden, ¿sí? Lo que hace es pensar que estos niños necesitan más tiempo, ¿sí? Solamente más tiempo para aprender lo mismo que los otros. Si le da por un periodo más largo de tiempo, y esto todavía se aplica en el área de inclusión, los mismos contenidos, digamos, se sigue utilizando el modelo silábico, un modelo alfabético, pero por más tiempo. Y entonces yo estoy tratando de introducir un contenido por conciencia fonológica cuando mi estudiante no tiene conciencia fonológica. Estoy tratando de introducir contenido por memoria cuando mi estudiante tiene recursos de memoria limitados. Y ahí está el fracaso, digamos, de poder alfabetizar. Siempre que yo tenga un paciente que tiene un lenguaje comprensivo logrado, esto me asegura que tiene memoria, atención y la capacidad simbólica necesaria, que es esto de poder pensar en símbolos asociados a una imagen o la capacidad de pensar en objetos que están ausentes, que no los estoy viendo directamente, está lograda. Entonces, si yo consigo un primer sistema simbólico que es oral, digamos, tiene que poder conseguir un sistema simbólico escrito, digamos. Cuando no se lo consigue, simplemente es porque no se está utilizando el modelo que considere que su atención y que su memoria no van a ser las vías de ingreso de la información. Entonces ahí está la posibilidad de incorporar ajustes y eso es una función de la didáctica y de la pedagogía, encontrar cuáles son esas vías y esas formas de ajustes para poder incorporar el contenido que nosotros nos estamos planteando. Entonces, ¿qué pasó? No solamente los chicos
pasan mucho tiempo intentando lograr un contenido por una vía que no le es favorable, sino que se desmotivan en el proceso, su autoestima, su concepción de aprendiz capaz en esta área empieza a verse afectada, digamos. Yo cuando a veces encuentro niños con 9 años que no han logrado alfabetizarse, que han pasado todo este tiempo intentando alfabetizarse, es muy difícil a veces que intenten y que se atrevan, y la gran sorpresa para ellos cuando ven que sí pueden, cuando antes no podían, ¿sí? Esta metodología de hacerlo de esta forma, digamos, de ir desde de menor complejidad a mayor complejidad, seleccionando un repertorio semántico que pueda ser más flexible para poder crear esas asociaciones y esas diferenciaciones que nosotros necesitamos para lograr incorporar todo el repertorio, hacen más intuitivo el proceso de aprendizaje. Y si nosotros lo acompañamos con material constructivo, podemos optimizar los tiempos de trabajo porque podamos utilizar tiempos en donde trabajamos sobre el cuaderno y tiempos que lo hacemos como un juego de asociaciones y diferenciaciones, como si fuera un memo test, digamos. Y entonces, además de no lograr alfabetizarlo, de que además se frustra, tenemos la contra de que el cerebro cada tanto va haciendo, digamos, este descarte de neuronas que no se han conectado, y un cerebro que no se está ejercitando lentamente se va precarizando, ¿sí? Entonces un alumno que va progresando en su proceso de inclusión, digamos, simplemente dándole el pase obligatorio y que no va logrando incorporar ningún conocimiento, se está precarizando año a año, digamos, porque ese cerebro, al no recibir el estímulo, no solo que no se desarrolla, sino que va eliminando neuronas. Por eso la importancia de dar el taller gratuito y de poder, digamos, acercar las herramientas. Si les va quedando dudas, me las van dejando en el comentario, y si no, bueno, en la próxima clase lo que vamos a tratar de ver es las palabras de 3 y 4 letras, y seguir viendo estas cuestiones metodológicas. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente que tiene los manuales, digamos, o el repertorio básico que les había dejado en el link de la bio, y ya con eso ustedes pueden empezar a probar e intentar si su estudiante logra progresos con esta metodología. Acá que va a ser importante, digamos, como requisito fundamental para que ustedes no se frustren y para que más o menos vayan teniendo una aproximación de qué objetivos pueden lograr con esta metodología. Primero, que tengan un cerebro sano, digamos, un cerebro con la capacidad de generar nuevas conexiones, ¿sí? Nosotros no tengamos daños neurológicos importantes o una enfermedad neurodegenerativa muy importante, porque nosotros nos estamos basando en estas funciones cognitivas que tiene la capacidad del cerebro de generar asociaciones entre dos neuronas, y una vez que generó una asociación sólida, de armar la vaina de mielina y generar, digamos, una conexión que se vuelve una carretera para que circule mucho conocimiento. Y una vez que nosotros hemos logrado estas estructuras bases, digamos, de consonante más vocal, esto después nos va a servir para incorporar lo que es el sistema numérico, porque ya no solo tenemos una adición, digamos, de componentes, ¿sí? Y eso va a permitir, digamos, ir generando toda una estructura lógica de desarrollo del pensamiento que hace que con el tiempo los sujetos logren incorporar todas las competencias básicas que nos proponemos para la educación primaria, que es la alfabetización y las 4 operaciones matemáticas de forma significativa. Mínimo como eso es lo que generalmente yo me propongo. Entonces, la recomendación es esa: plasticidad neuronal conservada, ¿sí? Y lenguaje comprensivo. Lenguaje comprensivo, ¿por qué? Porque hay cuestiones, el lenguaje se desarrolla en distintas áreas, ¿sí? Hay un lenguaje que es expresivo, que es la capacidad que nosotros tenemos de comunicarle al otro lo que nosotros queremos, digamos, ¿sí? Este es el lenguaje expresivo. Y después hay un lenguaje comprensivo que tiene que ver cómo yo decodifico la información que el otro me está brindando de forma verbal, ¿sí? Hay chicos que tienen diferentes niveles en estos ámbitos, digamos. Entonces pueden tener muy desarrollado el lenguaje expresivo y poco el comprensivo, o a la inversa, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es lenguaje comprensivo. No necesariamente una riqueza de vocabulario inmensa, porque nosotros, como les decíamos, podemos ajustar el repertorio
de tarjetas, digamos, y del repertorio semántico si lo vamos a trabajar con actividades, porque no hace falta que sea con tarjetas. Simplemente cuando yo brinde actividades, lo que voy a hacer es priorizar las asociaciones, las diferenciaciones en un principio, y me voy a ir complejizando actividades más de reflexión, digamos, o de capacidad lógica más adelante, digamos. Entonces se puede hacer perfectamente realizándolo de esta manera en actividades de cuaderno, ¿sí? Y bueno, básicamente serían esas dos cuestiones que nosotros necesitamos sí o sí. A veces yo escucho que los niños no tienen ningún tipo de lenguaje expresivo y se les asegura que van a aprender a leer. La verdad que desde esta metodología yo no lo puedo asegurar. No digo que no sea imposible, porque no me ha tocado un caso en donde no haya lenguaje comprensivo y yo haya intentado aplicar esta metodología. Así que no puedo descartar que pudiera tener algún impacto, ¿sí? Lo que sí yo he visto que en niños que tienen retraso en el lenguaje, aplicando esta metodología, se vio un desarrollo en el lenguaje, ¿sí? Y se vio después desarrollo en áreas que nosotros por ahí no pensábamos, sobre las que no estábamos trabajando específicamente. Esto ocurre porque nosotros estábamos trabajando sobre la estructura cognitiva y no tanto sobre el contenido. El contenido es la excusa para desarrollar estructura cognitiva, ¿sí? Estas estructuras de abstracción que yo les mencionaba recién, ¿sí? Que logre entender que acá hay una decodificación donde va consonante, vocal, y si después voy con sílabas de 3 letras, consonante, vocal, consonante, ¿sí? O las sílabas trabadas o complejas que son consonante, consonante, vocal. Y que hay un máximo, o sea, por ejemplo, la B corta, por ejemplo, no se combina como en un grupo consonántico BL, ¿sí? Se da con la B larga, ¿sí? Entonces hay ciertas reglas del sistema que tienen que ver con la abstracción de las reglas del sistema, que es lo que el sujeto tiene que incorporar. Y es lo que yo voy a tratar de mostrarle o que él descubra a partir de todos el repertorio semántico que voy haciendo y de esta descomplejización que yo voy haciendo, de ir brindándosela de a pequeños pasos, digamos. La primera es la consonante más la vocal, ¿sí? Esa es la básica. Si no tengo consonante más vocal, yo sí arranco por las primeras letras, que son de 3. ¿Por qué arranco por primeras 3 letras? Porque tienen muchas vocales, ¿sí? Las que yo uso en un principio. Como ustedes ven, ala, ajo, ¿sí? Hay muchas vocales y son 3 vocales, no todas las que nosotros necesitamos. A veces me preguntan por qué no está la E y la I. Primero porque no encontré palabras cortitas que tuvieran tantas E, I. Y segundo porque no es necesario. Lo que yo estoy buscando es que incorpore esta estructura, digamos, que sepa que las vocales se pueden combinar con consonantes y que siempre van a estar metidas en la palabra, siempre van a hacer la suma, digamos. Yo mínimamente en una sílaba tengo que tener mínimamente una vocal, siempre va a haber una vocal. Entonces me interesa que él empiece a registrarlas porque esa va a ser la diferenciación entre una sílaba y otra. Si yo tengo 2 sílabas que tienen M, la diferenciación se va a dar por las vocales. Si yo tengo 2 sílabas que tienen BL, la diferenciación se va a dar por las vocales. Entonces, una vez que yo analicé lo que ya es igual, lo que me pongo a analizar y lo que me va a dar la diferenciación para que suene diferente es esa vocal. Por eso que yo arranco por esas 3 vocales para arrancar con esta concientización de que estos símbolos se van a repetir, pero muchísimo, ¿sí? Lo vamos a ver muy seguido. Y después sí, dentro de las palabras, cuando ella haya identificado que cómo se van mezclando, digamos, consonante más vocal, le van a ir apareciendo la U y la I dentro del repertorio que voy a ir introduciendo, ¿sí? Pero no es necesario, y además también porque estamos con un déficit de memoria, y si yo necesito empezar a estimular esa memoria, tengo que seleccionar muy bien cuáles son los recursos, y me pareció que esos eran los más potables. Eso no significa que ustedes no puedan hacer variaciones, porque esto es una metodología que lo que yo intento es transmitirles siempre las bases teóricas para que ustedes vayan adaptándolo de acuerdo al estudiante que tienen, ¿sí? Porque si fuera demasiado rígida, digamos, sería para algunos y para otros no. Que esto es lo que nos pasa con los modelos alfabéticos y silábicos. Es tan rígido el proceso, ¿sí?, que sirve para algunos y para otros no. ¿Por qué? Porque el alfabético se apoya fuertemente en la conciencia fonológica y el silábico se apoya fuertemente en la memoria, ¿sí? Y por eso esto de llamarlo método global mixto, porque nosotros partimos de lo global, pero no desconozco la importancia de que un chico
y desarrollo de memoria, y por eso está el componente silábico, y desarrollo de capacidad de análisis y conciencia fonológica, y por eso al final dejo la competencia más compleja, que es la conciencia fonológica y esta aproximación alfabética de poder descomponer una palabra en letras, ¿sí? Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Si no quedan dudas, lo vamos viendo, si no en el próximo vivo, o me lo van dejando, digamos, en los comentarios, o me lo hacen llegar por mensaje. Lo que les quería comentar es que para aquellas que no tienen el manual, digamos, y lo quieren adquirir, aunque no es necesario, como les decía, porque ustedes pueden crear su propio repertorio y sus propias actividades, pero para la que lo quiera va a estar en oferta, está en 600 pesos porque para Argentina y en $2 para el exterior, porque la idea es que la mayoría pueda tener como esa base, digamos, como para arrancar. Si bien tienen el repertorio gratuito, que este es el primer repertorio que yo armo, digamos, para trabajar con pacientes, digamos, con grupos poblacionales grandes, el modelo va evolucionando porque va evolucionando a medida que yo voy trabajando mayor cantidad de pacientes y también voy trabajando con mayor cantidad de estudiantes que van teniendo dificultades con distintos tipos de estudiantes, entonces voy ampliando no solo la capacidad de la cantidad de actividades, la variedad, sino también el repertorio, lo voy trabajando un poquito más. Entonces este año ya estoy trabajando en otro material y bueno, ya va a ir quedando, digamos, como dentro de los videos como muestrario, digamos, base, pero mi objetivo es que se vaya conociendo un poco más el modelo teórico, digamos. Entonces en esta actualización lo que quiero es el fundamento teórico, porque creo que al anterior lo que le faltó es eso, digamos. Yo lo quise hacer bien simple y me parece que le faltó, digamos, el sustento teórico para que después de ahí ustedes puedan hacer las modificaciones que necesiten. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, las que nos quieran ver, el próximo lunes a la misma hora vamos a arrancar, digamos, para ver, digamos, cómo son las etapas de las 3 y las 4 palabras, para después irnos a las otras etapas que son las de las 5 y 6 letras y finalmente ir a las de las 7 letras, que ya las 7 letras es más o menos el cierre, digamos, cuando ya estamos acercándonos a las frases, digamos. Así que bueno, un besito a todas, gracias por el apoyo y nos estamos viendo.